Bien, el consejo para el día de hoy se trata sobre consideraciones sobre la aplicación. Veamos. Hay un pensamiento que dijo Charles Swindoll en su programa In Science for Living, un programa radial, que dice: la observación, la interpretación y la aplicación dan como resultado un cambio de carácter y una manera de vivir. Esta debe ser nuestra meta al estudiar la palabra de Dios. Así estaremos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo y preparados para proclamar la verdad de Dios con otros. Y hay básicamente 4 consideraciones que se deben tomar en cuenta para llevar esto a cabo. Número 1, considerar cómo hubiera aplicado cómo hubiera aplicado el texto a los contemporáneos del autor, el pasaje, en su propia vida. Cómo lo hubiera usado en el antiguo Israel, cómo se utilizó en la iglesia primitiva. Has arrojado el pasaje del tiempo nueva luz al significado y por consiguiente a la aplicación personal para nuestra vida. Segunda consideración sería: si tienes tiempo y dispones de comentarios, podría ayudarte el ver cómo ha sido aplicado el pasaje a lo largo de la historia de la iglesia. Esto es para discernimiento en cuanto a la aplicación del pasaje en nuestros días. La tercera consideración: considera el lugar que ocupa el pasaje en el progreso de la revelación de Dios. Si el pasaje ya no se puede aplicar literalmente, puedes descubrir principios que todavía sean apropiados en especial en el Antiguo Testamento, o lecciones elementales todavía que no hayas aprendido bien. Hay en el Nuevo Testamento aspectos específicos que reflejan la cultura del tiempo y que requieren una reinterpretación a la luz de los cambios culturales. Y la cuarta consideración sería: haz aplicaciones concretas, meditando en el mensaje del pasaje y a la vez acerca de varias situaciones concretas. Se ha perdido el arte de la meditación en la palabra de Dios. La meditación debería desempeñar el papel más importante en el proceso de la aplicación. Así que estas 4 consideraciones pueden ayudarnos en el concepto de la interpretación bíblica, que nos permitan hacer buenas aplicaciones, nos permitan hacer buenas lecciones de vida, no solo para las personas que nos escuchan al momento de predicar, sino para cada uno de nosotros. Así que vamos a dar la oportunidad al tema que toca para el día de hoy. Pues tiene los micrófonos en este momento nuestro hermano Jody Arias, quien va a tener el devocional de esta mañana. Feliz sábado, mis hermanos. Bendiciones para todos. Tenemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh mi Dios, gracias Señor por este santo sábado que nos regala, Padre. De manera que usted acerca su reino a nosotros en este día, Señor. Dios, llénanos de su Santo Espíritu. Permítanos ser guiados completamente por el Señor y que podamos ser edificados con poder por su gracia y su misericordia. Diríjanos Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hacer un resumen del Hechos 1 del 16, del 1 al 5. Digamos que Pablo, Silas y un converso gentil llamado Timoteo viajaron a varias ramas de la iglesia para anunciar las disensiones que los líderes de esta habían tomado en el concilio de Jerusalén, las cuales tendrían consecuencias en toda la iglesia y fortalecerían a sus miembros en la fe. Sería muy fácil ya dejarlo hasta aquí, pero ciertamente si hacemos una exégesis cuidadosa en base a las referencias y aplicaciones que nuestro pastor Marcial nos ha estado dando, bueno, necesitaríamos por lo menos 3 exposiciones para presentar
un resumen bien detallado del capítulo 16 de Hechos. En este momento vamos a iniciar ese exégesis, esperando que sea de edificación para todos. Y vamos a iniciar con el encuentro con Timoteo. Al final del capítulo anterior, Pablo comenzó su segundo viaje misionero en Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Ya habían sido establecidas. Eso lo vemos en Hechos 15, 40 al 41. Esto fue aproximadamente 2 años después del primer viaje con Bernabé. Pero en esta ocasión, Pablo iba acompañado de Silas, representante de las iglesias de Jerusalén. Es maravilloso ver algo que hemos estado compartiendo en las últimas disertaciones que hemos tenido, y es el hecho de la mucha información o de un testimonio poderoso. En este caso, veremos cómo este testimonio, que ya había empezado desde su niñez a trabajar a Timoteo, al ver la expresión vivida en Pablo, este muchacho decide seguirle. Se cree que la primera parada del viaje fue en Tarso, la ciudad de origen de Pablo, la cual es un puerto en el río Sindo, que tenía entrada desde el mar Mediterráneo. Tarso era una ciudad grande que quedaba en el paso de su destino, Listra y Derbe, donde habían establecido congregaciones en el primer viaje. Fue muy valiente de parte de Pablo regresar a Listra, ya que allí fue donde casi muere apedreado. Eso lo vimos en Hechos 14, 19. Pero el sacrificio no fue en balde, pues en medio de la persecución nació una congregación de creyentes, entre los cuales estaba Timoteo. Entonces ahora le pediré a mi amada esposa que nos lea Timoteo, Hechos 16, del 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que andaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bien, pero esa no era la razón por la que Pablo escogió para compañero, sino por las virtudes. Aunque su padre era griego y su madre, su abuela, le enseñaron la palabra de Dios. Trayendo a colación aquí el tema que estamos tratando con nuestros jóvenes, podemos ver que ellos necesitan, primero, como hemos aprendido en otros estudios que hemos tenido nosotros como ministerio, necesitan de las maestras de este ministerio que los conduzcan, que le enseñen cómo llevar una vida cristiana. Necesitan un vívido ejemplo de nosotros los sacerdotes de este ministerio. Trayendo a la memoria la fe no fingida, en 2 de Timoteo 1:5 nos dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Al principio, Timoteo fue discipulado por Pablo y lo acompañó a muchos lugares, pero luego él va a ser enviado en misiones propias. Eso lo vemos en 1 Corintios 4, 17, en 1 Corintios 16, 10, en Filipenses y así en muchos pasajes más. Timoteo también sirvió de coautor de varias cartas de Pablo.
como Filipenses, Segunda de Corintios, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses y Filemón, probablemente como escribiente. Directamente a Timoteo fueron dirigidas dos epístolas de Pablo, Primera y Segunda de Timoteo. En el capítulo 16 de Hechos, vemos el origen de esta relación entre Pablo y Timoteo. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó, Hechos 16:3, y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego, según los requisitos del judaísmo de entonces. Si alguien era hijo de madre judía, pero de padre gentil, entonces no era considerado judío. Ese era el caso de Timoteo, pero no importaba que era circunciso o incircunciso. Timoteo era salvo por la fe. Pablo no veía problema con esto, pues Timoteo tenía circuncidado su corazón y aún así Pablo le pidió que se circuncidara. Dios te bendiga, mi amor. Estoy con mis sobrinas, así que disculpen. Físicamente, circuncidado físicamente, no por cuestión de salvación, sino para no ser piedra de tropiezo a los judíos. Tal vez parezca extraño que en el capítulo anterior Pablo esté diciendo que no es necesario circuncidarse y en el siguiente le pida a su nuevo discípulo que lo haga. ¿Hay alguna contradicción? En realidad no. La discusión del concilio de Jerusalén no era si la circuncisión en general ya no era válida, sino se estaba discutiendo si los gentiles habían de estar circuncidados para considerarse salvos. La conclusión a la que llegaron es que la circuncisión no es un prerequisito de la salvación, más bien es una señal del pacto entre Dios y su pueblo Israel. El pacto de circuncisión, el origen del pacto de circuncisión se remonta al llamado de Abraham. Abraham venía de Caldea y no era circunciso. Él creyó y le fue contado por justicia. Pero después Dios le pidió que se circuncidara. No era justificación, sino como una señal externa del pacto con Dios. Eso lo encontramos en Génesis 17, del 1 al 11, donde nos dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, todas las tierras de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. La señal del pacto no era solo
para Abraham y los de su casa en este momento, sino para sus descendientes de generación en generación. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, y cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Porque esta señal era el prepucio y no en alguna otra parte del cuerpo que fuera más visible, por la simple razón que tiene que ver con la simiente, con la descendencia. El pueblo de Dios llevaría en su cuerpo la señal del pacto, es decir, la constancia de que la descendencia de Abraham seguiría a Dios y Jehová sería Dios de sus descendientes. La circuncisión es la señal que da testimonio de este pacto, pero no es prerequisito del pacto. En Romanos 4, 1 al 13, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la circuncisión, de la incircuncisión. ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y yo digo gloria a Dios por esto. Pablo no le pidió a Timoteo que circuncidara porque él lo necesitara, sino porque los judíos tradicionales no lo recibirían ni lo escucharían de otra manera. El pensamiento de Pablo es que cada uno se quede tal como fue llamado, pues todos somos salvos por fe. Pero de allí en adelante vivamos como Dios manda, guardando la ley de Dios. Maravilloso, ¿verdad? En 1 Corintios 7, 18 y 19 dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino
el guardar los mandamientos de Dios. Dicho esto, podemos entender claramente lo que quiso Pablo ejemplificar en Timoteo. De hecho, la misión a la que el Espíritu Santo encomendó a Pablo fue ir a los gentiles, pero primero a los de su casa. Y él lo explica muy bien. Sin embargo, en este gentil se dan los dos casos. Se da el hecho de su madre hebrea, esa simiente, ¿no?, que lo educó, y su abuela, y el hecho de ser gentil por su padre. Justamente la misión de él, ir a los gentiles y llevarnos la palabra de Dios. Y cuando sacamos un momentico y vemos el énfasis que Pablo pone al exhortarnos a los gentiles o presentarnos el evangelio, nada más nos queda dar gloria a Dios, porque quien lo está haciendo es un fariseo de fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, que conocía la ley más que cualquiera. Sin embargo, miren cómo se había constituido en un perseguidor de la naciente iglesia cristiana. Sin embargo, todo lo que Dios había preparado y por lo que él pasó antes de ahí era para llegar a este punto donde él tenía realmente palabras y testimonio verdadero. Y voy a enfatizar mucho la palabra testimonio, porque de eso se trata. Des en cuenta que en el relato que le hice hace un momento, en el concilio, ¿quién fue que dirigió el concilio? Ya eso lo vimos en un estudio anterior. El comandante en jefe, el Espíritu Santo. ¿Quién está comandando a Pablo y a Silas en este momento? El comandante en jefe, el Espíritu Santo. Y ya veremos más adelante cómo el comandante en jefe dirige cada paso. Tanto es así que le pueden preguntar a Pablo que si él sabe para dónde va. Y sería interesante oírlo decir que él no sabía para dónde iba. Bien, entonces, vamos a entrar en el tema de Pablo y Silas en la cárcel. Y a mí este tema me conmueve sobremanera. Después de haberlos azotado mucho, esto lo encontramos en Hechos 16, 23 al 33, de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Miren el énfasis que pone en la palabra de Dios, de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Tremendos detalles que nos está dando. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Yo voy a detenerme un momento aquí. Primero lo toman, ¿verdad? Lo desnudan, le quitan la ropa. Entonces después lo azotan. Y ustedes saben, vamos a decir como un predicador que todos conocemos, que son 40 azotes menos uno. Los azotan. Ese cuerpo, ustedes saben que cuando este látigo da, tiene que traer carne consigo. De hecho, los prueban con árboles y hasta que no le está arrancando la corteza, no está bien preparado. Y ya flagelados a este punto, cortados, que lo llevan al calabozo. Ustedes saben, bueno, saben, les digo, son cuevas profundas. Aquí no hay ventanas. Y lo meten no en la más ancha que está aquí delante, no. Lo lleva al fondo, porque eran unos presos de alta seguridad, definitivamente. Y lo meten a la de más adentro. Y lo especifica muy bien el autor cuando escribe aquí. Y no conforme con llevarlo a la de más adentro, piensen en el frío y todo lo que está padeciendo metido ahí con las llagas y la sangre botando de su cuerpo, ¿no?
y allá adentro entonces lo meten en el cepo. Y ustedes saben, o han visto, o han escuchado ya en otras ocasiones lo que es esto. Son estos palos de madera con la forma de los tobillos y de las manos, donde a usted le meten las piernas y lo aprietan. El carcelero es que decide con qué intensidad lo va a apretar. Y viendo el gozo santo con que clamaban Pablo y Silas ahí, podemos determinar lo fuerte de lo apretado que estaba ese cepo. Sin embargo, estos dos siervos de Jehová cantaban himnos a Dios. Qué gozo, señores. Qué gozo saber que sin importar las aflicciones que estemos pasando en este mundo, cuando sabemos que Cristo murió por nosotros, cuando sabemos que lo dio todo por nosotros, no tenemos temor de nada. Y me imagino en ese momento, como en otro, el Señor asiste a sus hijos, como asistió a Elías, cuando le enviaba con cuervos la comida, como asistió al predicador más exitoso que podemos encontrar en la Biblia, a Jonás. Podemos inferir que el Señor era quien le daba una consolación al dolor, al frío y a los padecimientos que ellos tenían en ese momento en la cárcel. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, wow, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Algo curioso que quiero compartir con ustedes es el hecho de que están en una cárcel oscura. De hecho, miren cómo el carcelero pide que enciendan la luz. Es decir, cómo Pablo ve que él saca su espada para matarse, si no fue el Espíritu Santo quien está directamente dirigiendo cada paso de lo que está sucediendo aquí. ¿Ah? Y cómo este gentil también necesitaba de la salvación en la que fue puesta en Pablo y Silas y en Timoteo para llegar a esta región. ¿Ah? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Si ya has leído todo el capítulo de Hechos, en esta historia Pablo y Silas se encontraban en la ciudad de Filipos, en Macedonia, haciendo la voluntad de Dios, siendo obedientes al Espíritu Santo. Pero sin embargo, estando en obediencia, fueron azotados y encarcelados. Muchas veces, al hacer la voluntad de Dios, también nos vamos a encontrar en situaciones difíciles, porque muchos piensan que por ser cristianos vamos a estar libres de las dificultades. No es así. Por esta razón, quien predique esto es un mentiroso. Dijo Cristo, ustedes lo saben, aquí cada uno lo sabemos, que él no vino a traer la paz sino la espada. Dijo Cristo también que todo aquel que quiera vivir como él va a recibir persecución. Así que ninguna de las acechanzas y de los problemas que a nosotros nos acarrean no es que no van a estar. Ahora, aquí estamos seguros de que Él está con nosotros, porque dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Estas cosas os he hablado, dijo Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. En Juan 16:33 dice, por lo tanto, Pablo y Silas se encontraban en una cárcel oscura con cepos en los pies. Sin embargo, tenían la paz de Cristo en sus corazones, porque estaban obedeciendo la voluntad de Dios. En medio de esta situación, no se quejaron, sino oraban y cantaban himnos a Dios. Y todos los presos lo oían. De repente sobrevino un gran terremoto que sacudió los cimientos. Wow. De esta manera, esto nos enseña cómo la alabanza y la oración fueron armas poderosas en estos siervos obedientes, los cuales pudieron impactar la vida de muchos de estos hombres que se encontraban en este lugar. En 2 Corintios 10:4 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. A pesar que estos hombres estaban en cárceles físicas, Dios llevó a Pablo y a Silas a ese lugar para traer verdadera libertad y salvación a estas almas. Muchas veces las situaciones que pasamos son pruebas que Dios permite para que el día de mañana podamos ministrar la libertad de Cristo en otros, ya que nuestras propias vidas van a ser el testimonio que hablará por nosotros. Por lo tanto, el testimonio de estos dos varones de Dios fue tan grande que impactó hasta la vida del carcelero, tanto así que al pensar que podía ser ejecutado por dejar escapar a los presos, intentó quitarse la vida, a lo que Pablo inmediatamente no se lo permitió. Este hombre sabía que ellos podían escapar, pero no lo hicieron. Este fue el testimonio que vio este carcelero en estos dos siervos de Dios, los cuales lo llevó a rendir su vida a Cristo y estar seguro que ellos predicaban la verdad debido que en ese preciso momento lo habían librado de quitarse la vida. De esta manera, la obediencia y el testimonio de Pablo y Silas fueron instrumentos útiles en las manos de Dios para dar salvación al carcelero y a su familia, al igual que a muchos de los que se encontraban en Filipos. En conclusión, podemos decir que por nuestros testimonios podemos impactar la vida de otros para bien o para mal. Dice la palabra de Dios, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y vuelvo y repito, alabado sea el nombre de nuestro Señor. Gloria y honra sean dadas a usted, Padre Celestial, porque que solo usted la merece. Gracias, Señor, por su Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque usted no nos deja solos en este mundo dominado por el pecado, Señor. Gracias porque usted pone su luz para que podamos ser lumbreras, Señor, de muchos. Permita, Señor, que cada uno de los que escuchan este mensaje puedan ser impactados y puedan querer ser ejemplos de vidas transformadas por su palabra. Oh Dios, de luz al ministerio en fe, permítanos vivir solamente edificados en su santa palabra. Permítanos ser fuente de bendición para tantas personas que padecen persecución en este mundo. Permítanos abrir muchas cárceles, Dios,
muchas cárceles espirituales que se levantan cada día. Oh Dios, mire cómo el mundo toma cada cosa que pasa a un cristiano para echarle escoria a su obra en nuestras vidas. Bendito Señor, cubra a cada siervo suyo. Permítanos, Señor, discernir el mal con tiempo para no caer en esas acechanzas del enemigo. Señor, gracias, Señor. Gracias por su glorioso santo sábado. Gracias por cada una de las familias aquí reunidas. Gracias por cada una de las zonas que puedan recibir este mensaje por las redes sociales. Oh bendito Señor, en sus manos nos colocamos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.